Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará la distinguida doctora Isabel Tello Carvajal con el tema delito de feminicidio en el Perú. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con el grado de magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, grado de magíster de Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla de la Mancha. También es abogada enfocada en el ámbito de derecho penal, con conocimientos en nuevo Código Procesal Penal y temas relacionados a delitos económicos. Actualmente se encuentra laborando en el área penal del estudio Rodrigo Elías y Medrano. A los participantes que nos acompañen en esta hora en la plataforma de Zoom pueden realizar sus preguntas y la doctora responderá a través del correo electrónico. Asimismo, quienes estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima pueden escribirnos al interno para darle más detalles. Finalmente, estimada doctora, le extendemos nuestra total gratitud y nos sentimos muy honrados con su presencia el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir esta investigación. Esta exposición es parte de una investigación y de un libro que publiqué en mayo del año pasado, titulado El delito de feminicidio en el Perú, análisis crítico de la regulación actual, que tuvo su origen con mis estudios de maestría en el extranjero y se circunscribía el delito de feminicidio desde el análisis de la regulación que existe en el Perú, pero enfocado en materia de derechos de género, ¿no? Que como expondré en breve, es el problema que existe en nuestra regulación actual. Bueno, voy a iniciar esta exposición. No se puede Voy a iniciar esta exposición señalando lo siguiente: ¿cuál va a ser la estructura? ¿Cuál va a ser la estructura de el... Permítame un momento porque creo que tengo problemas para poder transmitir la presentación. ¿Se puede ver la presentación, por favor? Sí, ¿Puedes doctora. confirmar? Sí, ¿Sí? sí, usted puede Perfecto. visualizar. Perfecto. Como mencioné, esta exposición se titula, va a versar sobre el delito de feminicidio y se va a circunscribir a la regulación del delito en el Perú. Para poder entender el delito de feminicidio vamos a abordar los siguientes temas. Esta exposición va a abordar 4 temas puntuales. Esta es la estructura. Primero, la historia del delito de feminicidio, cuál es el origen, en qué consiste la violencia de género para poder entender cuál es el concepto, la definición del delito de feminicidio, y esto va a influenciar en la correcta aplicación del delito. ¿Cuál es la regulación en América Latina del delito? ¿Cuáles fueron los primeros países que lo consignaron en el Código Penal? ¿Cuál es la estructura, la regulación y cuáles son los problemas de interpretación y aplicación del delito en América Latina? Y finalmente vamos a abordar el caso del Perú para poder, con todos estos criterios precedentes, proporcionar mi postura acerca de cuál debería ser la regulación en el Perú, cuál debería ser la correcta regulación en el Perú del delito de feminicidio. En primer lugar, vamos a abordar la historia del delito de feminicidio, o del feminicidio en realidad. Esta palabra en realidad se acuñó en 1976 cuando Diana Russell acuñó el término femicidio para hacer alusión al asesinato misógino de mujeres, es decir, al asesinato cuyo móvil era el odio hacia ese colectivo, el colectivo de mujeres. Luego, con el tiempo, en 1990, se incorporaron al término femicidio otros conceptos, otros criterios, porque señalaban que este significado que le daban al término tenía que abarcar otros supuestos como las leyes y prácticas discriminatorias. Entonces, Marcela Lagarde, una gran autora de diversos libros de materia de género, acuñó el término feminicidio, modificando la terminología para poder incorporar al Estado dentro de su definición. Así pudo incorporar a las lesiones, coacciones, violaciones realizadas por el Estado, a propósito de que en América Latina existían diversos casos de asesinatos de mujeres, como el caso de Campo Algodonero, que ya lo mencionaré en breves minutos. Entonces, ya el delito de femicidio pasó a ser feminicidio y no solamente abarcó el asesinato misógino de mujeres, sino también aquellas leyes y prácticas discriminatorias
establecidas por el Estado, ¿no? Abarcó un significado mayor. Ahora el concepto actual del feminicidio del derecho penal es totalmente distinto al que se utiliza en el derecho de género. Diana Russell y Marcela Lagarde incluyeron el significado de feminicidio a partir del derecho de género, pero como veremos a continuación, el término feminicidio como delito es totalmente distinto. El feminicidio es un delito de violencia de género. ¿Qué supone que sea un delito de violencia de género? Supone que implique una subordinación y discriminación estructural de la mujer. ¿Cuál es el problema? Que esta frase, esta definición del delito de feminicidio no permite tomar conocimiento fácilmente acerca de en qué consiste el delito. Subordinación y discriminación estructural de la mujer para muchos sería una definición compleja, poco entendible para poder aproximarse al delito de feminicidio. Si nosotros no lo entendemos, es por eso que la aplicación se ha dado de forma diversa y los operadores de justicia no han podido entender en qué consiste el delito de feminicidio. Tampoco ayuda, como veremos, la regulación del delito en el Código Penal. Es por eso que existen diversos criterios de interpretación y aplicación del delito. Es por eso que yo he considerado importante delimitar cada uno de los componentes del delito de feminicidio. Así podemos aproximarnos a tomar conocimiento exacto y una correcta interpretación de qué implica subordinación y discriminación estructural de la mujer. Para tal efecto, tenemos que tener en consideración 4 componentes. ¿Qué es estereotipo de género? ¿Qué es subordinación? ¿Qué es discriminación? ¿Y a qué hacemos referencia con el carácter estructural? Cuando hablamos de estereotipos de género, hacemos alusión a aquellas preconcepciones creadas por nuestra cultura, por nuestra sociedad, que se encuentran arraigadas en nuestra sociedad y que vienen propagándose de generación en generación con relación a ¿qué? A características, cualidades, atributos que se le asignan a las mujeres y a los hombres en relación a su sexo biológico, ¿no? Por ejemplo, asignarles a la mujer las características de ser femenina, de relacionarlas con actividades como la enfermería, como el cuidado del hogar, como la protección, la conciliación, mientras que al hombre le asignan características distintas como el ser líder, el ser proveedor, tener a su cargo puestos importantes dentro de la empresa, puestos gerenciales, lo relacionan también con el deporte, con, 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 con la independencia, mientras que la mujer la relacionan con características más de sumisión, características que la colocan en una posición inferior respecto al hombre. En eso consisten los estereotipos de género. Priorizan y dan mayor valor a las características asignadas a los hombres versus las mujeres. Y estas características, cualidades, atributos y roles que se le asignan a cada uno de ellos, pues se propagan de generación en generación, es parte de nuestra cultura y son preconcepciones. La subordinación hace alusión a esta imposición de estos estereotipos de género como un comportamiento de carácter obligatorio. Es decir, las mujeres deben comportarse de acuerdo a los estereotipos asignados según su sexo biológico y los hombres del mismo modo. Discriminación hace alusión a que una vez que se atribuye ese tipo de comportamiento como un patrón de carácter obligatorio, la mujer no puede desplegar sus derechos de forma plena, de forma libre, ¿no? Entonces, la mujer, al no poder decidir no puede decidir cómo comportarse, no pueden gozar ni ejercer sus derechos en forma plena y efectiva en igualdad de condiciones. A eso hace alusión la discriminación. Y es estructural porque no es un hecho aislado, es una práctica cultural arraigada que se encuentra en nuestra sociedad y cultura que se transmite de generación en generación. Ahora, ¿cuándo se da el feminicidio? ¿Cuándo tiene lugar la violencia de género? Cuando se incumplen estos patrones de comportamiento obligatorio. Y las mujeres son rechazadas, violentadas, juzgadas o como el feminicidio, asesinadas. Entonces, todos estos componentes tenemos que desmenuzarlos y hablar de cada uno de los elementos para poder entender en qué consiste el delito de feminicidio. Porque en los operadores de justicia y nuestra sociedad asignan la definición, atribuyen al feminicidio una definición de
odio hacia las mujeres. Las matan porque son mujeres, es decir, porque pertenecen al colectivo mujer y en función a su sexo biológico. Pero el feminicidio no tiene nada que ver con eso. Una parte del feminicidio puede concurrir con componentes de odio en función al sexo biológico, pero el feminicidio abarca un universo mayor. Y es por eso que es importante tener en cuenta cada uno de los presupuestos que he mencionado, como el estereotipo de género, como la subordinación, como la discriminación, como el carácter estructural. Ahora bien, también es importante, como mencioné, tener en cuenta cuál ha sido la evolución de la regulación del delito de feminicidio en el derecho comparado, porque así vamos a poder entender cómo nace este delito, cuáles son los países en los que se encuentra regulado. No en todos los países se encuentra regulado el delito de feminicidio, cuál es su origen, cuál es su sistema de regulación y cuáles son los problemas en su aplicación y en su interpretación. De forma preliminar, puedo mencionar que el delito de feminicidio surge en respuesta a la concurrencia, el incremento de porcentaje de asesinatos de mujeres de forma violenta en diversos sectores de Latinoamérica. Y comienzan a emitirse una serie de instrumentos internacionales pronunciándose sobre ese problema mayor, que era el asesinato de mujeres de forma grave y súper violenta. Y es así que se establecen pautas a los estados para prevenir este tipo de hechos. Sin embargo, en América Latina se tipifica. No estaba establecido como una obligación en los instrumentos internacionales, pero en América Latina se asumió como una obligación de tipificar este tipo de conducta, de diversas formas, no solamente como un delito autónomo, sino también como agravantes, como una forma agravada del delito de parricidio, entre otros, como veremos a continuación. Y además, de forma preliminar, tengo que mencionar que la regulación en los países es distinta. Cada uno de los países regula e incorpora frases diferentes en la tipificación del delito de feminicidio y tienen los mismos problemas para poder entender en qué consiste el delito de feminicidio y de la mano diferente aplicación en el sistema de justicia. ¿Cuáles son los factores que impulsaron a la regulación del delito de feminicidio, del feminicidio como delito? Creación de instrumentos internacionales, lo que mencionaba. Aquí hay una relación inmensa de instrumentos internacionales que se pronunciaron sobre la materia. La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, la Declaración contra la Violencia de la Mujer, de 1993, la Convención Belén do Pará, que es muy conocida, de 1994, y a propósito de este incremento de casos de asesinatos de mujeres de forma violenta, se establecieron una serie de sanciones a los estados, a propósito del caso más famoso, el caso Campo Algodonero versus México. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado mexicano por la desaparición y muerte de un gran porcentaje de mujeres mexicanas que fueron sometidas a una muerte precedida de hechos de actos de tortura. Les cortaban las extremidades y atentaban contra ellas de forma muy grave. Es por eso que la gravedad, la atrocidad con la que fueron asesinadas y las marcas en sus cuerpos, esto estremeció al Estado mexicano y por eso es que el Estado mexicano fue sancionado. Además de ello, un dato importante es que cuando las mujeres desaparecían y los familiares iban a preguntar por ellas en las comisarías, en las fiscalías, en los juzgados, los operadores de justicia no establecieron un correcto procedimiento para atender ese tipo de desapariciones. Señalaban bajo esta preconcepción de estereotipos de género que probablemente ellas habrían salido con el novio o de fiesta, asignaban una serie de características negativas a las víctimas por ser mujeres y no les daban la importancia a su desaparición. Por eso el Estado fue sancionado porque los operadores de justicia también no investigaron correctamente, no realizaron las acciones correctas de prevención y detección del delito ni de investigación. El primer país que reguló
el delito de feminicidio es Costa Rica y lo hizo en el 2007. Estoy hablando de Latinoamérica. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo como un agravante del delito de parricidio, no lo consignó como delito autónomo. Esto es importante porque en América Latina, si nosotros vemos la relación de delitos, pues no todos han incorporado al delito de feminicidio como un delito autónomo, como sí lo ha hecho el Perú, pero no desde un inicio. En principio, como veremos más adelante, el delito de feminicidio se incorporó como un agravante del delito de parricidio. ¿Cuáles son las características de la regulación actual del delito de feminicidio en América Latina? La técnica legislativa. Algunos los regulan como delito autónomo, otros como agravante del delito de parricidio, otros como agravante del delito de homicidio, otros como agravante general. Otra característica que he detectado después de haber estudiado la regulación en derecho comparado del delito de feminicidio es que se regula en el Código Penal y no en una ley especial. Sabemos que también existen delitos que se regulan en leyes especiales y no necesariamente en el Código Penal, como los delitos tributarios, por ejemplo. Se utilizan expresiones generales e indeterminadas, lo mismo que pasa en el Perú, lo mismo que pasa en el Perú. Por ejemplo, frases como por su condición de tal, por su condición de mujer, por razones de género, por razones de identidad de género, relaciones asimétricas de poder. Todas estas frases son generales e indeterminadas que ameritan una interpretación del operador de justicia no solamente al momento de investigar, sino también al momento de atribuir responsabilidad a través de una sentencia. Entonces, los criterios de interpretación son distintos y por lo tanto esto tiene un impacto negativo en la aplicación del delito porque se aplica de diversa manera, no hay uniformidad. Otra característica importante es que el delito de feminicidio no ha sido consignado en todos los países como un delito especial, es decir, como un delito que exige un autor cualificado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Honduras y Argentina, sí señalan que los hombres son los únicos sujetos, pueden ser los únicos sujetos activos del delito de feminicidio, cosa que no pasa en el Perú, por ejemplo, por la regulación del delito. No hacen alusión a un hombre, sino lo consignan de forma general a través de la frase el qué. Ahora bien, ya habiendo delimitado cuál ha sido la historia del delito de feminicidio, cuál es la regulación y el derecho comparado, cuáles son las características, cuál es el origen del delito de feminicidio, y también después de haber visto que la definición del delito de feminicidio en su origen es distinta, completamente distinta a la consignada en el derecho penal ya como delito, podemos entrar a analizar el aspecto central de esta exposición, que es la regulación del delito de feminicidio en el Perú. El delito de feminicidio en el Perú ha tenido una evolución legislativa. Como mencioné, no se creó desde un inicio como un delito autónomo, sino como un agravante del delito de parricidio en el año 2011, artículo 107 del Código Penal. Posteriormente, muchos años después, 2013, se consignó como un delito autónomo. Y desde entonces hubieron una serie de modificaciones, desde el 2015 al 2018 hubieron varias modificaciones posteriores, centralmente en relación a las agravantes, se incorporaban nuevas agravantes al delito, no tanto en su tipo base. También se emitieron leyes de violencia de género y reglamento, la ley 303/64, la cual sí ha sido modificada, incluso recientemente ha sido modificada esta ley y su reglamento. Ahora, la regulación del delito de feminicidio en el Perú es la siguiente: matar a una mujer por su condición de tal a través de 4 circunstancias delictivas y presenta 9 agravantes. Ahora vamos a hablar de cada una de las circunstancias. Pero si nos detenemos solamente estos componentes de la regulación del delito de feminicidio en el Perú, podemos ver que incorpora una frase general e indeterminada como todos los países de América Latina que regulan el delito de feminicidio, sea como agravante, como delito autónomo, como agravante general, entre otros, por su condición de tal. Y esa frase, por su condición de tal,
es el problema de la regulación del delito de feminicidio, porque es una frase general e indeterminada que amerita diversas interpretaciones y por ende diversa aplicación. Ahora, mi maestro, el doctor San Martín, emitió este acuerdo plenario, el número 001-2016, el 12 de junio del 2017. Lamentablemente, el criterio de interpretación que establece, yo no concuerdo con el criterio de interpretación que él establece, porque circunscribe al delito de feminicidio como un delito que no es pluriofensivo, es un delito, señala que es un delito especial, se remite a las normas sectoriales para definir por su condición de tal e incorpora en el dolo un elemento adicional que es la tendencia interna intensificada. Ahora voy a hablar de eso. Pero lo que sí quiero, antes de pasar a conversar acerca del acuerdo plenario, quiero mencionar que el delito de feminicidio tiene que remitirse a la normativa que interpreta el delito. Entonces, este acuerdo plenario sí sería vinculante para poder interpretar el delito. Ahí, estas son las críticas principales por las cuales la regulación del delito de feminicidio, no comparto la regulación del delito de feminicidio en el Perú. Pero, como he mencionado, el acuerdo plenario es vinculante y los operadores de justicia lamentablemente tendrían que ceñirse a lo mencionado en el acuerdo plenario, salvo que se aparten a través de una motivación reforzada, ¿no? El acuerdo plenario señala que no es un delito pluriofensivo. Cuando hablamos que es un delito pluriofensivo, señalamos que el delito protege diversos bienes jurídicos, ¿no? Pero desde la posición del acuerdo plenario, esto no sería así, porque al estar en el título primero de la parte especial del Código Penal, solamente se protegería la vida humana en el caso del delito de feminicidio, de la misma forma que en el caso del homicidio. La excepción, mencionen en el acuerdo plenario, sería el caso de las agravantes. En este caso, sí sería un delito pluriofensivo porque concurre en otras situaciones delictivas. Por ejemplo, que un agravante es la violación o el estado de embarazo, por ejemplo, ¿no? No solamente se protegería la vida humana independiente, sino también la vida humana dependiente, o la violación, la libertad sexual, entre otros. Señala que es un delito especial. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de un agente cualificado. Y señalan que solamente podría ser cometido por un hombre. Y la definición de hombre la hacen no a partir de su identidad sexual, sino a partir de su sexo biológico. Se remite a leyes de violencia de género, las mencionadas, y a su reglamento para definir la expresión por su condición de tal. Pero si nosotros nos vamos a la ley de violencia de género y a su reglamento, advertimos que también seguimos en el mismo círculo, porque no podemos determinar cuál es la interpretación correcta de por su condición de tal. Sigue siendo una definición abstracta, general e indeterminada. Menciona que es un delito de tendencia interna intensificada. El dolo requiere conocimientos de la teoría normativista del dolo. Implica conocimiento. Pero cuando hablan de la tendencia interna intensificada, hacen alusión a un elemento adicional en el aspecto subjetivo del delito, ¿no? Un requerimiento adicional, por ejemplo, en el caso de los delitos patrimoniales, el ánimo de lucro. En el caso del delito de feminicidio, señalan que sería un delito de tendencia interna intensificada, por lo que comentaré a continuación. Ahora, como mencionaba, al ser una norma que unifica los criterios de interpretación del delito, el acuerdo plenario, su observancia es obligatoria, el análisis en la regulación del delito de feminicidio, por eso lo he realizado a partir de este acuerdo plenario, a partir de la normativa que existe sobre el feminicidio y el artículo que regula el delito de feminicidio en el Código Penal, para poder establecer una crítica y proponer una nueva regulación del delito. Vamos ahora a abordar más a fondo cada uno de los aspectos que he mencionado de forma preliminar. Mencionaba que la Corte Suprema, en el acuerdo plenario, señalaba que el delito de feminicidio es un delito pluriofensivo, ¿no? Solo la vida humana independiente.
Mi posición es que la vida humana independiente es un bien jurídico protegido por el delito de feminicidio, pero además lo es también la igualdad material. Y es por eso que el delito de feminicidio sí es un delito pluriofensivo. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan lo que menciono? Es un delito de violencia de género. Si nosotros retrocedemos a lo mencionado al inicio de esta ponencia, señalaba que la definición del delito de feminicidio incorpora el componente de discriminación, porque impide a la mujer comportarse de forma plena y libre y ejercer de forma plena y libre sus derechos, ¿no? Por esta imposición de este comportamiento estereotipado como un patrón obligatorio. Los instrumentos internacionales que reconocen este tipo de violencia también incorporan elementos de igualdad material. Incorporan en la definición de los delitos de violencia de género a la discriminación. En derecho comparado está la famosa sentencia española de 59/2008 que también señala que en los delitos de violencia de género existe este componente de igualdad material como bien jurídico protegido. Paréntesis, en España no existe el delito de feminicidio. Lo que hacen cuando ocurre un asesinato de una mujer es aplicar el delito de homicidio o asesinato e incorporar dentro de los agravantes el criterio de que el móvil haya sido por situación de género, ¿no? Que sea un delito de violencia de género. Le aplican un agravante general. No existe el delito de feminicidio. Sin embargo, sí existen delitos de violencia de género y es por eso que señalan en esta sentencia que el delito tiene como uno de los bienes jurídicos protegidos a la igualdad material. Ahora, en Perú nosotros hemos ratificado la Convención Belén do Pará y por eso nosotros hemos incorporado en nuestra Constitución el reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Eso fue ratificado en el año 96. Y expresamente se incorporó a través de una normativa, las leyes de violencia de género en el 2015. También esto permite señalar que la igualdad material es un componente protegido dentro del delito de violencia de género. Y el feminicidio es un delito de violencia de género. Puede afectar otros bienes jurídicos, yo concuerdo con eso, puede afectar, en eso sí concuerdo con la Corte Suprema, por ejemplo, una violación sexual previa, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que tener en claro aquí un punto importante. Para hablar de feminicidio tenemos que tener en claro qué es un delito de violencia de género, porque el feminicidio es un delito de violencia de género. Por eso es que me remito a la sentencia española, a los instrumentos internacionales, que si bien es cierto, no hacen expresa mención al delito de feminicidio, sí lo hacen a los delitos de violencia de género, y el feminicidio es un delito de violencia de género. Y en España también, como mencionaba, no existe el delito de feminicidio, pero sí existen los delitos de violencia de género. Y todos ellos, en conjunto, de forma uniforme, señalan que la igualdad material es un componente es un bien jurídico protegido de este tipo de delitos. Ahora, no es un delito especial desde mi punto de vista. La posición de la Corte Suprema es que solamente pueden ser sujetos activos los hombres y lo definen hombre a partir de su sexo biológico y no de su identidad sexual. Mi posición es que cualquier persona puede cometer el delito de feminicidio, tanto una mujer como un hombre. Esa es mi posición. ¿Cuáles son los argumentos? La redacción del tipo penal en el Código Penal peruano es una regulación neutral, hace alusión a la frase el que. En las leyes de violencia de género, en los reglamentos y en los instrumentos internacionales de la misma forma, no identifican al sujeto activo con una cualificación especial. Como por ejemplo los delitos de corrupción, requieren un agente cualificado, son delitos especiales, el funcionario o servidor público. Aquí no hacen referencia al qué. El qué hace referencia a los delitos comunes cometidos por cualquier persona. Los estereotipos, además de eso, los estereotipos pueden ser realizados también por las mujeres. Ejemplo, el dote. La violencia se caracteriza no por quién es el agresor, sino por la víctima. La víctima es una mujer, el agresor puede ser cualquier tipo de persona. Ahora, en México se han sancionado en diversas oportunidades a mujeres por cometer el delito de feminicidio.
Ahora bien, antes de pasar aquí, ya no me va a dar el tiempo de comentar esto, pero de la misma forma en que los hombres, la definición del hombre, desde mi postura, no debe ser realizada a través de una concepción biológica, sino a través de la identidad sexual. De la misma forma, en otros países como en Colombia se ha sancionado a transexuales que han sido víctimas del delito de feminicidio. Esto es importante porque desde mi punto de vista, ya con la evolución de esta materia de género y la evolución de este enfoque para poder definir qué son hombres y mujeres, ya no desde la genitalidad ni desde el sexo biológico, sino desde la identidad sexual o el reconocimiento de los derechos para poder elegir nuestra identidad sexual, es que la víctima también no debería ser definida no debería ser definido el término mujer desde el aspecto de la genitalidad, sino desde la identidad sexual, de la misma forma que que el agresor. Esa es mi postura, ya no me da más tiempo de poder conversar acerca de ello y ahondar, pero en el libro que escribí hice hincapié a eso y me parece muy importante desarrollarlo. Ya en Argentina, en Colombia han publicado diversos papers, diversos libros acerca del transfemicidio y también hablan mucho de cuál es el enfoque que tiene que darse para poder analizar cuál es la definición de hombres y mujeres en el tipo penal del feminicidio, que considero que es muy importante e interesante, ¿no? Otro punto importante que advierto es la necesidad de incorporar la situación de subordinación y discriminación estructural contra la mujer en la conducta prohibida, en el verbo rector, en la tipificación del delito de feminicidio. Esto en mérito a que se utiliza en el acuerdo plenario por su condición de tal, la expresión general indeterminada por su condición de tal que comentábamos hace un instante. Esta expresión general indeterminada, ya he señalado en reiteradas oportunidades en esta exposición que genera una diversa interpretación y por ende una diversa aplicación del delito. No hay uniformidad. Por lo tanto, nadie entiende qué debe entenderse por su condición de tal ni en qué consiste el delito de feminicidio. Guatemala, Honduras, Argentina, Paraguay también utiliza este tipo de expresiones. La ley de violencia de género, el acuerdo plenario, tampoco lo definen correctamente. Si uno acude a las definiciones que existen sobre violencia de género, puede darse cuenta pues, que también son generales e indeterminadas. Utilizan otras frases como relaciones asimétricas de poder, que también para los operadores de justicia no capacitados en temas de género, pues no resulta fácil de comprender. Diversas interpretaciones sobre esta expresión, algunos lo enfocan como odio hacia las mujeres. Muchas veces cuando me han preguntado, ¿y qué es el delito de feminicidio? Feminicidio es matar a una mujer, solamente matar a una mujer. ¿Cómo es posible que solamente que se sancione, se coloque como un delito autónomo el asesinato de una mujer y no el asesinato de un hombre? O sea, ¿le dan mayor valor a la vida de la mujer? No. Es que el delito de feminicidio no implica solo matar a una mujer, hay otros componentes que implican mayor desvalor de la acción delictiva y por tanto es que yo estoy de acuerdo en que se tipifique como un delito autónomo. ¿Cuál es la correcta definición del delito de feminicidio? Para esto me circunscribo, invoco a Toledo, que es una gran estudiosa del delito de feminicidio, y ella señala que por su condición de tal esta frase implica matar a una mujer porque quebrantó, incumplió estereotipos de género que se le impusieron como patrón de comportamiento obligatorio, aquí hablamos de la estructuralidad, los cuales responden a una práctica cultural arraigada en nuestra sociedad y cultura que subordina a las mujeres frente a los hombres, ¿no? Ahí vemos el estereotipo de género, vemos el carácter estructural, vemos la discriminación, veamos la subordinación. Todos los componentes que mencionábamos al momento de definir por qué el feminicidio era un delito de violencia de género. Ahora bien, esta tipificación tan general e indeterminada del delito de feminicidio afecta diversos principios rectores del derecho penal. En principio, el principio de legalidad. No se consigna de forma expresa el elemento esencial del delito.
no se extrae de la definición de la expresión por su condición de tal, consignada en las leyes de violencia de género, en los reglamentos o en el acuerdo plenario. Esa frase no se puede extraer de la normativa que existe acerca del delito de violencia de género. Veamos, reglamento. ¿Qué es la violencia de género? Una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento, de subordinación hacia las mujeres. ¿Qué debemos entender por relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder? Nuevamente es una definición muy general, muy abstracta. Vamos al acuerdo plenario. ¿Cómo define por su condición de tal? El hombre, a través de diferentes actos con contenido violento que en su expresión final más radical ocasiona la muerte de la mujer, trata de establecer su dominio y jerarquía sobre ella. Esta violencia que ejerce el hombre contra la mujer es producto de un sistema de relaciones de género que intenta incardinar e incorporar en la sociedad la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. ¿Qué debemos entender por sistemas de relaciones de género? Nuevamente se incorporan frases, elementos del derecho de género que no son comprendidos por una persona que no ha sido capacitada en temas de género. De allí el problema. Argumentos. Como podemos ver, nos explican cómo estas formas de sometimiento se concretizan en el delito. Son sinónimos, situación de dominio, jerarquía, sistemas de relaciones de poder. ¿Qué debemos entender sobre ello? No se dice nada. No se explica qué diferencia esto con las otras formas de subordinación. Se utilizan nuevas expresiones generales indeterminadas, lo que mencionaba, sistemas de relaciones de poder, relaciones de género. No se menciona la función de los estereotipos. Yo considero que es importante disgregar cada uno de los elementos que he mencionado, de los 4 elementos, para poder entrar a su definición y así, pues los operadores de justicia y todos podamos entender en qué consiste el delito de feminicidio. Por ejemplo, en Guatemala y en Nicaragua hay una situación particular sobre la regulación del delito de feminicidio cuando incorporan esta frase, relaciones de ejercicio de poder. En Guatemala lo toman como un hecho notorio e histórico. Hay una discusión, ¿se debe probar estas relaciones de ejercicio de poder en el tipo penal? ¿No se debe probar? ¿Se debe tomar como cierto? Como un hecho histórico, notorio. En Nicaragua, estas relaciones de ejercicio de poder sí se deben probar. Hay una discusión acerca del aspecto probatorio. Imagínense que en un tipo penal se introduzca una frase que no requiera ser probada. Se supone que todos los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo tienen que acreditarse en el hecho y concurrir de forma concatenada para poder señalar y concluir que en el caso concreto se ha configurado determinado delito. No se incorpora la protección a la igualdad material, a partir de los estereotipos de género. No es cualquier tipo de subordinación o sometimiento. Entonces, es importante que se incluya la igualdad material dentro de la regulación del delito de feminicidio. Hay una promoción, un incentivo a que exista una interpretación discrecional del delito. Cada operador de justicia tendrá su criterio y su tipo de interpretación acerca de qué es el delito de feminicidio. Eso genera un problema enorme. Los investigadores Toesti y Mujica hicieron una investigación y a propósito de esto emitieron una publicación acerca de la aplicación de los delitos de violencia de género, sobre todo el delito de feminicidio en el Perú. Entrevistaron a una serie de fiscales, de jueces, para preguntarle qué entendía por el delito de feminicidio. Y muchos de ellos señalaban que no sabían a ciencia cierta qué implicaba y por eso reconducían los hechos al delito de homicidio porque era un delito más fácil de probarse en los hechos. Tenían que sancionar a alguien definitivamente si existe la muerte de una mujer. Pero al no saber cómo acreditar el delito de feminicidio, al no entender sus presupuestos, a no comprender cómo el delito, no quisieron aventurarse a aplicar ese delito y reconducieron al tipo penal de homicidio. ¿Cuál es el problema? El delito de feminicidio tiene mayor sanción. Entonces, esta falta de entendimiento lo reconduce a un delito con mayor pena. ¿Quién sale beneficiado? Los agresores. Expresiones propias del derecho de género y del activismo feminista. Esto es muy cierto. Utilizan estas frases, pero no las comprenden. Una persona no capacitada en temas de género no lo va a entender.
y este es un problema grave por la aplicación. Culpabilidad. Hablábamos de los delitos de tendencia interna intensificada. Aquí tengo que mencionar algo. El dolo es un elemento fundamental de la tipicidad subjetiva en los delitos dolosos, ¿no? Pero la tipicidad subjetiva de los delitos dolosos no se agota en la constatación de que el sujeto conocía el riesgo de su conducta. Teoría normativista. El dolo implica conocimiento. Esto sucede, ¿por qué sucede? Porque la tipicidad subjetiva en algunos delitos abarca otros elementos, ¿no? En algunos casos, como los delitos, por ejemplo, que afectan los delitos patrimoniales, el ánimo de lucro. Pero en el caso esto implica los delitos de tendencia interna intensificada. Un elemento adicional al dolo que tiene que acreditarse en el caso en concreto, ¿no? Delitos patrimoniales, el ánimo de lucro, apropiación ilícita. Pero en el delito de feminicidio esto no sucede. La Corte Suprema señala que son delitos de tendencia intensificada porque debe haber un ánimo de discriminación adicional, ¿no? Argumentos por los cuales yo considero que esto no sucede, ¿no? Existe una duda acerca de que si se debe o no acreditar este elemento esencial. Y esto es imposible, como mencionaba, si todos los delitos tienen que acreditarse cada uno de los elementos. Ningún delito puede dejarse sentado algún elemento porque de lo contrario habría una tipicidad relativa si concurren los otros elementos. Nada te puede dar por sentado. Esto genera, pues, una diversa interpretación acerca de, bueno, este elemento adicional tiene que aplicarse de forma automática, tiene que presuponerse como Guatemala y Nicaragua que mencionaba, o se tiene que asumir mientras no haya prueba en contrario. Entonces, esto afecta a la seguridad jurídica. Todos los elementos del tipo penal tienen que concurrir para señalar que se ha configurado el delito en el caso concreto. Otro punto importante que quisiera mencionar es que otras críticas que ha tenido el delito de feminicidio a lo largo de los años, y haciendo un paréntesis sobre la culpabilidad, es, por ejemplo, la crítica de que a través del delito de feminicidio se castigaban a todos los hombres de todas las generaciones que han tenido un comportamiento abusivo contra las mujeres por el machismo. Responsabilidad por un hecho, y ellos decían, los autores salían a decir, señalaban que esta era una responsabilidad por un hecho de tercero, es decir, me estás culpando por un hecho cometido por mis antepasados y no por un hecho cometido por mí, cuando la atribución de responsabilidad es personal. Kim Bernat hablaba de esto. Otra crítica que asignaban al delito de feminicidio es que se instauraba un derecho penal de autor. Sui generis, que se castigaba a todos los hombres por asignarles estas características machistas y en realidad se perseguía y se sancionaba a través de este delito a determinado sector con determinadas características, ¿no? Polaino hacía referencia a ello. Ahora, no existe, otro punto importante es que no existe afectación al principio de igualdad y no discriminación. Una crítica que señalaban también es que se valoraba más la vida de la mujer frente a la del varón. Hay una justificación político-criminal del delito, que es la existencia de la igualdad material como bien jurídico adicional en el caso del delito del feminicidio. Es decir, no es solamente la vida humana independiente, sino también la igualdad material lo que implica un mayor desvalor de la conducta y por tanto una mayor sanción que amerita la tipificación del delito de feminicidio como un delito autónomo. Por ello no se trata de la misma conducta, no es homicidio, no es que se esté valorando, colocando un mayor valor a la vida de la mujer frente al hombre. Cualquier persona además puede ser autor y no solamente los hombres. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no enfocarlo en una disputa de hombres y mujeres. Ahora, tampoco es una acción positiva. Las acciones son positivas, son aquellos mecanismos de prevención para poder equiparar las desigualdades existentes en la sociedad de forma temporal, de modo que los sectores colectivos que se encuentran en situaciones de desventaja puedan equipararse en posiciones con los que se encuentran en una posición superior, ¿no?
no es, en este caso, no es una acción positiva, como dicen algunos autores. No, esta es una acción positiva. No, porque eso no es una medida temporal, es una medida permanente, la tipificación de un delito. ¿Se protege un colectivo? Sí, bueno, se protege un colectivo, el colectivo de las mujeres, pero no solamente por ser mujeres, sino por el desvalor de la acción, que explicaba hace unos momentos. Sino no es una distribución de bienes escasos, es totalmente otro escenario. Ahora bien, las circunstancias delictivas deben ser reguladas como agravantes. Ahora, el delito de feminicidio, como mencionaba, tiene 4 circunstancias delictivas, ¿no? La violencia familiar, el abuso de autoridad, confianza o cualquier relación de posición que confiera superioridad a la gente, la coacción, hostigamiento o acoso sexual, son 4. Y cualquier forma de discriminación independiente de que exista o haya existido una relación de pareja, de convivencia o análogo. Todas estas circunstancias delictivas tienen que ser, hacen referencia a situaciones en las cuales se realiza la muerte de la mujer. Es decir, en qué contextos situacionales delictivos tiene lugar la muerte de la acción de matar a una mujer, ¿no? Pero estas circunstancias, considero yo desde mi posición, en lugar de ser colocadas como unas circunstancias delictivas, deben ser reguladas como agravantes, por lo siguiente. Hay una tendencia a hacer una lista cerrada de situaciones en las cuales se puede cometer el delito de feminicidio cuando el bagaje es mayor, el universo es mayor y no debemos circunscribirnos a una lista cerrada. Mucho menos si se utilizan cláusulas abiertas como cualquier otra forma de discriminación, como una cláusula de cajón desastre. Considero que esto debería ser regulado como un agravante y ahora voy a sustentar por qué. Hay una proscripción de regulación por sistema de listas. Yo no creo en las listas cerradas. Mayor daño a la víctima, se debe incrementar la pena a través de las agravantes. Por ejemplo, en el caso de violencia familiar es un concepto restringido, tiene que diferenciarse la violencia familiar de la violencia doméstica y de la violencia contra la mujer. Son diversos tipos de violencia, eso no se explica. No deben incorporarse las agresiones hacia los terceros, debería señalarse que no es necesaria una denuncia previa, por ejemplo. En el caso del abuso de autoridad, confianza o cualquier relación de posición que confiera superioridad de la gente, esto implica prevalimiento, es decir, una posición superior, un desvío de poder, una posición regular y sometimiento. No aplica el abuso de confianza, que es el aprovechamiento de una relación de cercanía. Coacción, hostigamiento y acoso sexual. La coacción siempre se aplica de forma residual a la violencia familiar, no tiene la misma gravedad. Como vemos, miren, hay diversos cajones de desastre, ¿no? Cláusulas abiertas finalmente. Coacción de forma residual se puede aplicar. Discriminación, que es la cuarta circunstancia delictiva que también se puede aplicar. Hostigamiento, malestar, burlarse insistentemente, menoscabando la dignidad de una persona. También puede ser reconducido a delitos de violencia psicológica, acoso sexual. Ahora actualmente se denomina hostigamiento sexual en la ley extrapenal, porque se han modificado sus elementos. Necesidad de incorporar el acoso y el acoso sexual, que son situaciones diferentes también. Finalmente, la cuarta situación delictiva, circunstancia delictiva, cualquier otra forma de discriminación que mencionaba, es un cajón desastre, una lista abierta. En esta circunstancia delictiva me detengo porque la Corte Suprema señala que esta circunstancia delictiva, cualquier forma de discriminación independiente de que exista o haya existido una relación de pareja y convivencia análoga, hace referencia al sexo o a la misoginia como factor de motivo por el cual se comete el asesinato de una mujer. La doctrina señala que es una cláusula abierta. ¿Para qué hacer una lista si finalmente van a colocar una circunstancia delictiva como cláusula abierta? Hay estas diversas circunstancias pueden ser reconducidas a otros tipos penales, ese es el problema. Mi posición es suprimirla, genera más confusión. Vamos a las regulaciones. ¿Cuáles son las críticas en el caso de las regulaciones? Las regulaciones son de las agravantes. Las agravantes son 9 agravantes. Las críticas que hago, me voy a centrar ya para finalizar esta exposición en solo 2 críticas. Bajo el cuidado o responsabilidad de la gente. Puede ser reconducidos a casos de prevalimiento, violencia familiar o doméstica. Supuestos de homicidio calificado también se consignan como agravantes del delito de feminicidio. Pero esa es una contradicción. La finalidad
del homicidio calificado son finalidades útiles, hedonistas, por codicia, por ejemplo, y eso no es lo que se persigue en el delito de feminicidio. La finalidad por la cual se comete el delito de feminicidio es el desobedecimiento, la contravención de patrones de conducta obligatorios que se manifiestan en estereotipos de género. Totalmente distinto, no convergen. Sí puede configurarse, por ejemplo, estas agravantes del delito de homicidio calificado cuando se utiliza fuego o explosión o cualquier medio capaz de poner en peligro la vida y la salud de otras personas, ¿no? Agravación de la conducta por medio, sino por la forma. Eso sí puedo aceptarlo, pero tendría que tipificarse en el tipo penal a cuál de los supuestos de homicidio calificado hace referencia, no colocarlo de forma general. Ahora, incidimos en que no es un delito de tendencia interna intensificada, y expliqué qué significa tendencia interna intensificada, la posición de la Corte Suprema, que es una conducta dolosa y de tendencia interna intensificada, es decir, añade un elemento adicional al dolo, un móvil adicional, que es discriminar a la mujer. Pero no es una posición novedosa, existe ya un sector de la doctrina que también lo defiende, yo lo rechazo. Yo creo que el dolo debe abarcar todos los elementos del tipo objetivo, desde una teoría normativista a través del conocimiento. No existe un móvil adicional, ya la discriminación se encuentra dentro del tipo objetivo y debe acreditarse el conocimiento por medios objetivos. Nosotros no podemos ingresar al cerebro, a los pensamientos del sujeto, tenemos que acreditar la finalidad, la comisión del delito, los presupuestos del tipo objetivo a través de elementos objetivos. Muchas gracias. Con esto concluyo mi participación. Agradezco a todos haberme escuchado esta casi una hora de exposición, y estoy abierta a escucharlos. En esta oportunidad ya me ha quedado corto el tiempo para poder hacer una ronda de preguntas, pero como dijeron al inicio de esta exposición, pueden escribirme al correo electrónico. A través de Biloyer podemos absolver cada una de sus preguntas. Como les mencioné, existe un libro que yo escribí acerca del delito de feminicidio, ahí se aborda cada uno de los puntos que he mencionado con mayor detalle. Si tienen alguna duda sobre jurisprudencia o el delito, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. La presentación ha sido muy buena y creo que muy completa. Queremos agradecerlo primero a nombre del Colegio de Abogados de Lima y también de nuestro equipo de Biloyer. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado, esperando así contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ti. Estimados participantes, recordar que a las 7 tenemos la siguiente sesión con el doctor Víctor Ramos. Los materiales serán subidos al aula virtual. La doctora va a compartirnos el PPT para poder enviárselos a todos. Una pregunta. ¿Puedo poner mi correo? Veo en el chat que están preguntando por mi correo electrónico. Sí, claro, doctora. Sí. Lo voy a colocar en